Un saludo cordial, mis queridos amigos y hermanos. Pastor Luis Aguiluz, una vez más con ustedes para la lección de esta semana, lección 9 para el 27 de febrero. El título, Servir y Salvar. En esta oportunidad vamos a ver a ese Mesías que el Señor llamó para ser un ejemplo del servicio, que vino también para salvar y rescatar a su pueblo. En esta oportunidad vamos a ver a este siervo, a este Mesías, a este Salvador desde una perspectiva de cómo es un ejemplo de humildad, pero también de entrega. Y de esta manera liberar al pueblo que había caído en las manos de la opresión. Preparémonos para la lección de esta semana. Que el Señor nos acompañe. El versículo para esta semana se encuentra en Isaías 42:1 y dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Un hermoso versículo en donde el Señor obra a través del Espíritu Santo para traer justicia, liberación y para poder guiar al pueblo por el camino de... Hoy en día muchos quisieran caminar por donde Jesús anduvo y visitar esos lugares tan hermosos, tan pintorescos, de tantas memorias y recuerdos. Pero analizando bien las cosas de acuerdo con la palabra de Dios, hallaremos hoy en día las huellas de Jesús en los lugares donde están los necesitados, donde están los enfermos, donde están los pobres, donde hay necesidad de consuelo. Allí están las huellas que Jesús nos ha dejado para seguir. Y al hacer lo que Jesús hizo estando aquí, andaremos en sus pisadas. Isaías habló de un siervo del Señor con una misión similar, con una misión de ir a donde estaban los necesitados, de visitar las cárceles, de ir a las prisiones, de aquellos que moran en tinieblas, de aquellos que están en la esclavitud del pecado. A ellos debemos atender. Salvación. La lección del día domingo nos habla de una nación de siervos. Dios nos ha llamado para formar parte también de esa nación de siervos. ¿Es Israel, Jacob, el antepasado de los israelitas, la nación de Israel? ¿El Mesías, el Cristo, identificado en el Nuevo Testamento como Jesús? Bueno, hay dos tipos de referencias a los siervos de Dios, entretejidas a lo largo de Isaías 41 al 53. Un siervo se llama Israel o Jacob. Aquí se le llama mi siervo al segundo. Así que en la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento, se menciona a Israel como el siervo, pero se presenta a la nación en general como
sirviendo al Señor, como el siervo del Señor. Y aquel otro siervo que se menciona es aquel siervo que muere por los pecadores. No es tanto ya colectivo, sino más individual. ¿Cuál es el papel de la nación como siervo? Aquí en Isaías 41, 8 al 20, nos dice que Dios da a Israel una de las promesas más formidables de la Biblia. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te sustento, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que en esta primera vista del siervo es la nación de Israel llamada a servir. Es un colectivo, ¿no? Ahora vamos a ver el otro, que es más individual. Así que la labor principal, el rol básico de Israel es confiar en que el Dios verdadero lo salvará, en vez de confiar en otros dioses y en imágenes como lo hacen las otras naciones. Pero el siervo individual, el siervo anónimo que se menciona allí en Isaías 42, 1 al 7, tiene una misión sumamente especial. Dice en el versículo 1, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y en las costas se establezca su ley. Este Mesías, ¿no? Este siervo, tiene varias específicas funciones. Una es impartir justicia a las naciones. Cumple los objetivos en silencio y con mansedumbre, pero con éxito. Es un maestro. Sirve como un pacto entre Dios y el pueblo. Da luz, esperanza, al curar la ceguera y libertar a los prisioneros. Así que el papel y el carácter de este siervo están ligados con el tronco de Isaí. Y de él se habla como aquel que está lleno del Espíritu del Señor. Y al igual que en Isaías 42, el gobernante davídico de Isaías 11 actúa en armonía con Dios, impartiendo justicia, liberación a los oprimidos, sabiduría y conocimiento de Dios. Así que este vástago de la raíz de Isaí es el Mesías que ha de traer paz y consolación. ¿Cómo identifica el Nuevo Testamento al siervo de Isaías 42, 1 al 7, que imparte justicia? Allí en Mateo 12, 15 al 21 muestra clara y directamente. Esta aplicación del siervo de Isaías se aplica a Jesús. Jesús es el que vino a traer liberación, el que vino a traer salvación, el que vino a traer paz. Jesús y sus discípulos lograron justicia para la gente, librándolas del sufrimiento, la ignorancia de Dios y la esclavitud de los espíritus malignos causada por la opresión de Satanás. Finalmente Jesús murió para ratificar el nuevo pacto e impartir justicia al mundo, expulsar a Satanás y de esta manera también dar una esperanza a todos aquellos que confíen en él. La lección del día martes titula El Mesías persa. Y aquí en Isaías 44, desde el 26 hasta el 45, versículo 6, se hace referencia a esta asombrosa predicción. En el versículo 44, 26 dice, yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tome yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se pueden cerrar.
y sigue mencionando acerca de este Mesías persa, ¿no? Hablando de Ciro. Recordemos que el Mesías, que el ministerio de Isaías duró del 745 al 685 aproximadamente. Y después de mencionar a un conquistador del este y del norte e insinuar que esto sería una buena noticia para Jerusalén, Isaías predijo con precisión a Ciro por su nombre y describió sus actividades. Y en efecto vino del norte y del este de Babilonia y la conquistó en el año 539 y sirvió a Dios a liberar a los judíos del exilio en Babilonia y también autorizó la reconstrucción del templo. Así que esta predicción en perspectiva nos muestra, ¿no?, cómo 146 años antes ya Isaías había profetizado que esto iba a suceder. Esta profecía es sorprendente, ¿no? Debido a que las acciones de Ciro están bien documentadas en varias fuentes antiguas, incluidas las crónicas babilónicas, el propio informe que se registra de él en el cilindro, en el cilindro de Ciro y en la Biblia, nos muestran con exactitud lo que Isaías predijo y cómo el Señor, Dios Todopoderoso, conoce el futuro y lo revela. ¿Por qué Dios distingue a Ciro como su ungido? Este término ungido es un vocablo que quiere decir Mesías. Y en otra parte del Antiguo Testamento esta palabra podría también referirse a un sumo sacerdote ungido, a un rey israelita o al Mesías, un rey y libertador davídico, ¿no?, futuro e ideal. Y desde la perspectiva de Isaías, Ciro era un rey futuro, enviado por Dios para liberar a su pueblo. Pero él era un Mesías inusual. ¿Por qué? Porque no era israelita. Pero sí el Señor lo usó con fines y con propósitos salvíficos. Esto es algo que ni los eruditos pueden entender, como Dios. El hecho de que Isaías predijera con precisión el nombre de Ciro inquieta a quienes no creen que los profetas reciben predicciones de Dios. Así que muchos eruditos no creen en la misión de los profetas. No creen tampoco que Dios haya predicho o pueda predecir el futuro. Más bien dicen que Isaías del 40 al 66 es de un segundo Isaías. Y así como Isaías murió aserrado por la mitad, así también el libro de Isaías lo quieren aserrar por la mitad. Y de esta manera, al separarlo y crear otro pseudo Isaías, lo que están haciendo es tratar de racionalizar lo que nosotros tenemos que aceptarlo de manera espiritual. Sin embargo, aunque no hay testigos históricos de la existencia de un segundo Isaías, si existió, pues sería extraño que la Biblia no lo mencione. Así que nosotros tenemos la certeza y la seguridad de que el libro de Isaías es un libro único por un autor único y todo forma parte de un mensaje global. Aunque hay unas dos partes, ¿no? Isaías del capítulo 1 al 39 enfatiza el juicio e Isaías 40 al 66 enfatiza la consolación. De hecho, todo el libro es coherente. Presenta al Dios verdadero y al libertador mesiánico. Y aunque la nación pasó por una terrible calamidad, muchos mantuvieron la esperanza, se aferraron a las promesas de Dios, especialmente aquella que está en Levíticos 26, 40 al 45, donde dice que el pueblo se apartó de Dios por sus pecados, por su idolatría, y que el Señor los iba a entregar a las naciones paganas, pero que el Señor se acordaría del pacto que había hecho con Abraham y con Isaac y con Jacob y los rescataría, que los traería de nuevo a la tierra prometida. Esa esperanza que se había mencionado por anticipado se mantenía y Dios prepara al pueblo para lo que va a venir. Dios está anticipándose para que el pueblo esté alerta, esperando que vendría el Mesías.
que vendría el libertador, en primera instancia Ciro, en segunda instancia el que lo salvaría de los pecados, que es Jesús. Isaías 49, 1 al 12 presenta a este siervo que siente y sufre. ¿Quién es el siervo de Dios en Isaías 49, 1 al 12? Dios lo llama y le pone nombre antes de que nazca. Hace que su boca se asemeje a una espada y se gloriaría de él. Dios emplea al siervo para recuperar a la nación de Israel para su fin, a fin de que sea una luz para la salvación del mundo, para que sea un pacto para liberar a los prisioneros, a los que estaban cautivos por el enemigo, por Satanás. Este Mesías no es otro que aquel que en el Nuevo Testamento se presenta como Jesús. Jesús es el siervo sufriente de Isaías 42. Jesús es aquel que el Señor envió para liberar a su pueblo. ¿Por qué Dios le llama a Israel el siervo en Isaías 49, 4 al 7? Esta es la primera indicación de la dificultad que implica la tarea del siervo, ¿no? Se lamenta: por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Una idea que se refleja en Daniel 9:26, ¿no? Y después de 70 semanas, ¿no? 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Pero se aferra a la fe. Pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Así que Isaías 49:7 es sorprendente. El siervo es menospreciado de alma, aborrecido de las naciones, siervo de los tiranos. Pero el Señor le dice: verán reyes, se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Y este siervo sufriente es nuestro Señor Jesucristo. Él se mantuvo fiel a pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades, a pesar de las apariencias externas, ¿no? Todo esto nos indica que aunque Jesús cargó el pecado de todos, vino a sufrir las consecuencias del pecado en su propia carne, Él sufrió por amor. Él se entregó por amor. Él iba a completar aquello que el hombre no podía hacerlo por sí mismo. El hombre no puede salvarse por sí mismo. Su pecado lo tiene atado a lo que es la consecuencia del pecado. Esto es la muerte. Y Jesús vino a demostrarnos que Él tiene poder por encima de la muerte, de las consecuencias del pecado y de la corrupción del pecado. Y para eso Él vino a sufrir. Él vino a mostrarse que Él es capaz de todo por salvarnos. Por eso es el siervo sufriente. Por eso que aunque Israel también es el siervo del Señor, no se puede comparar con Jesús. Llegamos al final de esta lección y queremos hacer un resumen. Queremos también llamar a la meditación, porque esta lección muy importante nos presenta el servicio como parte de la misión del Mesías, el siervo sufriente, el siervo que se entrega, que se ofrece, pero también que salva. Así también en esta última parte queremos presentar esta cita que está en Obreros Evangélicos, que dice: en la gran obra de ganar almas se necesita mucho tacto y sabiduría. El Salvador no suprimió nunca la verdad, sino que la declaró siempre con amor. En su trato con los demás, Él manifestaba el mayor tacto y era siempre bondadoso y reflexivo. Nunca fue rudo, nunca dijo sin necesidad una palabra severa, ni causó una pena innecesaria a un alma sensible. No censuró la debilidad humana, denunció sin reparos la hipocresía, la incredulidad y la iniquidad. Pero había lágrimas en su voz cuando pronunciaba sus penetrantes reprensiones. El Mesías estuvo siempre dispuesto a llamar la atención con amor. Cada alma era preciosa a su vista. Y también nos dice que en todos veía almas, que era su misión salvar.
Esta es la misión fundamental del Mesías, del siervo sufriente. Mostrar amor, atraer a las almas así, hacia sí mismo, hacia el Padre. Cristo vino a suplir las necesidades de los demás, aquellas que no podían ser suplidas por este mundo, que Satanás estuvo engañando al mundo con cosas falsas. Jesús vino a darle liberación. Jesús vino a mostrarse como el libertador que a través del servicio y del amor podía refrenar las obras malignas y las consecuencias del pecado para que aquellos que confíen en el Señor puedan tener la salvación. El Señor también muestra cómo podemos nosotros alcanzar a aquel que está con la confianza puesta en Dios. El Señor nos llama a ser portavoces. Así como Jesús vino, nosotros también somos llamados a cumplir la misión de llevar a las almas a Cristo, para que Él cumpla esa misión de salvación. También nosotros tenemos que reconocer que si queremos ser liberados, tenemos que ir y buscar a ese libertador. La nación sierva de Dios sería libertada por dos libertadores: Ciro, que rescataría a los cautivos del exilio de Babilonia, y un siervo sin nombre, cuya identidad como el Mesías se revela progresivamente. Este siervo restauraría la justicia y recuperaría la comunidad de sobrevivientes para Dios. Aquel remanente sería restaurado por el siervo de Dios, por el Mesías. Ahora nosotros tenemos esta revelación de una manera más amplia, de una manera completa y total, que aunque ahora vemos parcialmente, un día veremos plenamente, pero tenemos en la palabra de Dios el consejo oportuno. Tenemos que mirar a Jesús como el Mesías, como el siervo sufriente, como aquel que vino a entregarse sin ningún reparo, sin ninguna forma negativa o buscando satisfacciones personales, no, sino con el afán de salvación, de liberación, de restauración y de volver a poner el nombre de Dios en el sitial que corresponde. El carácter de Dios debe ser restaurado a nivel universal y la misión del siervo sufriente es mostrar que Dios es amor. Que el Señor te bendiga en esta nueva semana.